Hola, Jessy, nuevamente, ¿me escuchas? Sí, profesora, sí se escucha. Sí, perfecto, perdón, es que bajé a checar. No, no se preocupe. Voy. Según yo, ya habíamos terminado de ver etapa intermedia, ¿no? Creo que llevamos a pasar a nuestra etapa de juicio oral. Entonces, déjenme, les voy a proyectar acá. Ahí va. Miren, nosotros ya nos encontramos en esta tercera fase, como se pueden dar cuenta, que es precisamente la fase de juicio oral. Esta parte de juicio oral, recordemos que va desde el momento en que se recibe el auto de apertura a juicio hasta el último momento o hasta el momento en que se genere el fallo y la sentencia, ¿sí? Esa es nuestra cuestión, digamos que nuestra tercera etapa formal, ¿sí? Posteriormente recordemos que vamos a llegar a una etapa de segunda instancia, pero eso ya tendría que ver con toda la situación de los procedimientos que tienen que ver con los medios de impugnación, ¿sí? Que no son obligatorios, porque a veces sí vamos a llegar a un medio de impugnación y a veces no. Y ya al final pues tenemos una etapa inclusive que se puede denominar de ejecución penal, que es desde el momento en que ya la sentencia causa ejecutoria hasta el momento que se extingan las sanciones impuestas. Esas ya serían al final, porque probablemente en una etapa de juicio oral podamos obtener una sentencia absolutoria. Y en la absolutoria, pues bueno, básicamente ya la segunda instancia no habría, y en el caso de la ejecución penal, bueno, pues se procedería a tomar todas las medidas necesarias. Entonces, básicamente nos vamos a ir a nuestra parte de juicio oral. La etapa de juicio oral, como ya inició con nuestro auto de apertura a juicio, que ya vimos que debe de contener, vamos a pasar a cómo se va a desarrollar el juicio oral. El juicio oral va a iniciar. Obviamente tenemos todo un protocolo, de hecho yo les voy a enseñar el protocolo de cómo se genera. De hecho, déjenme ver a ver si lo podemos ver. Bueno, ahorita que acabamos de ver auto de apertura, alegato de apertura. Lo primero que se hace, bueno, lo primero son formalidades. Lo primero se hace nuestro secretario de sala, es el encargado de presentar al tribunal de enjuiciamiento, porque recordemos que acá ya tenemos otra autoridad, que es una autoridad nueva. Este tribunal de enjuiciamiento son 3 jueces. Estos 3 jueces pues, son los que se van a encargar del desarrollo de esta etapa. Aquí pues les hacen la presentación y ellos comienzan, ¿no? Obviamente a ver si se encuentran todos los requisitos de ley, si se encuentran presentes las partes, les pide que se identifiquen, etcétera. Y posteriormente pues ya viene la cuestión de nuestro alegato de apertura. El alegato de apertura, bueno, para empezar cabe mencionar qué es lo que vamos a generar durante esta etapa. En esta etapa, nuestro tribunal de enjuiciamiento o nuestro juez de juicio oral va a tener que escuchar a las dos partes, tanto nuestra defensa en representación de la víctima como el Ministerio Público en representación del imputado. Y acá se procederá a nuestra tercera etapa probatoria. Recordemos que ya pasamos un ofrecimiento, ya pasamos una admisión o desechamiento, y ahorita ya vamos con el desahogo de las pruebas, ¿sí? Aquí, bueno, cuando se desahoguen las pruebas, vamos a tener los alegatos de apertura, posteriormente vamos a tener los alegatos de cierre, o también conocidos como alegatos de clausura, por parte de nuestros sujetos intervinientes. Y finalmente vamos a pasar a la deliberación, que es en la que se va a emitir el fallo, vamos a obtener una sentencia, y ahí de manera verbal o de manera oral vamos a ver si el imputado pues resulta inocente o resulta culpable. Y en el caso de la ejecución de sentencia, tenemos una autoridad especial, porque en dado caso que lleguemos a obtener una sentencia condenatoria, el tribunal de enjuiciamiento le va a mandar una copia de esta sentencia al juez de ejecución. Es una autoridad especial que precisamente se va a encargar de ejecutar lo mencionado en la sentencia. También le va a mandar la copia a las autoridades penitenciarias, ¿no? Que obviamente pueden estar dentro del procedimiento de ejecución para que se cumplan las penas privativas de libertad.
En el caso, miren, acá tenemos, lo primerito va a ser el alegato de apertura. Un alegato de apertura va a ser el primer momento, la primera oportunidad que van a tener las partes, tanto el MP como nuestra defensa, para poder explicarles o para poderles dar a conocer a los jueces lo que ha pasado, lo que pasó, ¿no? Es básicamente como un relato de los hechos. Esta explicación de lo que sucedió tiene que ir con circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, inclusive. Esto se da cuando el tribunal pues ya declaró abierta la audiencia. Al primero que siempre, no sé si se han percatado de esto, que le dan la palabra es al Ministerio Público. En algunos de los casos hay acusador coadyuvante. En ese caso él también puede generar su alegato de apertura. ¿Qué es a lo que se refiere mucho? Aquí como tal debemos ya de tener estructurada muy fuerte una teoría del caso que ya hemos platicado de ella anteriormente. Y se debe de referir mucho a la parte de la acusación, ¿no? O sea, yo como Ministerio Público tengo que enfocarme mucho a la acusación y a los hechos que yo voy a probar durante esa audiencia. Después del Ministerio Público y el acusador coadyuvante, en dado caso que llegase a existir, se le da la palabra al defensor para que precisamente él pues establezca lo más importante, establezca propiamente la cuestión de la defensa. Aquí es algo bien interesante o es algo bien importante, porque precisamente tanto el Ministerio Público como la cuestión de la autoridad se tienen que basar mucho en básicamente así en palabras sencillas para que todos lo podamos comprender mejor, en hacer como una película mental, ¿sí? ¿Qué quiere decir la parte de una película mental? Pues así como su nombre lo dice, no es otra cosa que generar precisamente la imaginación de los presentes, llevarlos inclusive a que ellos entiendan cuál es la teoría de nuestro caso y obviamente pues vayan empatizando con la misma, ¿no? Y que paso a paso pues vayan viendo, sobre todo las autoridades, porque recordemos que este juez es nuevo, ¿no? Digamos que este juez o este tribunal de enjuiciamiento no sabe realmente qué es todo lo que ha pasado. Entonces esto se vuelve una excelente manera pues para poderlo llevar y para que él pueda comprender qué es lo que realmente está sucediendo. Aquí, aparte de ir paso a paso comentándoles la teoría del caso, lo tenemos que acompañar con una situación de un fundamento no solamente verbal, sino también tiene que ir acompañada con una cuestión meramente jurídica y con todos los medios de prueba necesarios, porque así precisamente a la autoridad no le va a quedar absolutamente ninguna duda ni ninguna situación de los huecos que pueden existir sobre, digamos, lo que les estamos ofreciendo, sobre lo que estamos planteando, y que bueno, al final pues buscan que obtengamos fallo en favor. Este alegato de apertura debe de hacerse de una manera muy coherente, sean muy coherentes y muy lógicos cuando lo hagan, pero una característica bien importante del alegato de apertura es que es persuasivo, busca convencer, busca manipular inclusive. Aquí no debemos de argumentar de ninguna manera hacerlo subjetivo ni hacer un miramiento 100% personal, porque si no, ya sabemos que hasta ese momento todavía no hemos desahogado las pruebas, entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado con esto. Ay, espérenme. El alegato de apertura vemos que es la primera, en el caso de nosotros, pues es la primera oportunidad que tenemos para explicarle al juez nuestra teoría del caso, ¿sí? Es la primera vez que este tribunal va a escuchar una versión. En ese momento los jueces empiezan a interpretar los hechos, pues a partir de lo que empezamos a decir, conjunto con los medios de prueba. La función más importante de este alegato de apertura es un privilegio, porque así podemos nosotros en nuestra propia voz y en base a nuestra propia investigación, poderles dar mayor claridad a los jueces, ¿sí? Los medios de prueba, fíjense que es muy curioso, pero los medios de prueba por sí solitos no se explican, ¿eh? O sea, ¿qué pasa si yo llego con una autoridad y le doy un papel, un documento? Como que no dice, ay, ¿esto qué? Ah, pero si yo hago un buen alegato de apertura, si yo explico bien, este puede jugar un papel muy importante. Las partes deben de relacionarlo muchísimo, ¿eh? Deben de tener mucha coherencia en cuanto a los hechos y en cuanto a los elementos
que de alguna manera pues podemos ir visualizando. ¿Para qué? Pues para que estos tengan una dirección buena, para que puedan explicar la teoría del caso y que se expliquen de manera con claridad. Recomendación, háganlo mucho de manera cronológica, ¿sí? No vayan a empezar, ahora sí que como dicen, ¿no? No vayan a empezar por el final y luego algo del principio y luego algo del medio. No, tratemos que nuestro alegato de apertura sea de manera cronológica. De hecho, déjenme ver cómo vamos. Porque nosotros ya no llegamos a alegato ya no llegamos a etapa de ejecución y ya no llegamos a etapa déjenme ver. Si llegamos a nuestra etapa de medios de impugnación, pero creo que no vamos a llegar de acuerdo a la situación. Entonces, si es eso que solamente acabamos ya nuestra etapa, sí, creo que sí. Entonces ya nada más les voy a enseñar, les voy a mostrar un alegato de apertura para que lo puedan visualizar. No es un alegato falso, es un alegato de un asunto real, que probablemente sea conocido por nosotros para que lo podamos ver y podamos ir viendo cuál es la dinámica de la exposición. Denme un segundo. Ya, disculpen. Bueno, entonces en este alegato de apertura, pues ya vimos que es este primer momento que nos va a ayudar a dilucidar, que inclusive nos va a ayudar a retirar confusiones por parte de los jueces, etc. Otra cosa bien importante que también podemos visualizar dentro del alegato de apertura es que la función del abogado, o recordemos que también inclusive podemos tener al asesor jurídico, que a veces puede estar del lado de la víctima. El abogado tenemos que exponer la función legal explicando cuáles son los medios de prueba que vamos a presentar y que claramente con ellos pues vamos a poder acreditar y pues evitar, ¿no? Que se caiga en una grave contradicción, porque generalmente eso es a lo que a veces nos exponemos. Ahí pues dejamos, ¿no? Dejamos que otros elementos que tal vez no son tan importantes pues puedan ingresar dentro de este relato. El abogado, el asesor, etcétera, no es que realmente podamos explicar ciertos elementos. Lo que sí es importante es que somos neutros y que básicamente queremos probar algo, pero no solamente lo vamos a comprobar por decir, sino que vamos a generar pues, las pruebas demostrativas. Y por ende, pues vamos llevando de la mano lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Las pruebas, los medios de prueba que vamos aportando. Recuerden que esos medios de prueba ya van a pasar los mejores, puesto que en la etapa intermedia pues ya se depuraron todos los demás. De ahí que pues, si equiparamos o de ahí que si llevamos de la mano tanto lo que digo como con lo que demuestro, pues vemos cómo va cobrando gran relevancia el relato que vayamos realizando de los propios hechos. Por ello, también es muy importante en ir eligiendo o en ir escogiendo los medios de prueba, pues para ver la secuencia y para ver qué relación hay y bueno, claramente la claridad. ¿Con qué claridad yo puedo enunciar el medio de prueba que voy a presentar y qué es lo que pretendo inclusive demostrar con este? Para que tengan pues una parte, para que tengan una tentativa muy lógica y por ende, pues se puedan predecir inclusive conclusiones ante qué pasó, ¿no? Ante la comisión de los hechos. Las partes también deben de tener varias cosas en cuenta, entre ellas, pues que los hechos y las conclusiones deben de ser aceptables, ¿no? Que deben de ser muy empatizadas o que deben de ser muy coherentes
con la cuestión de los valores morales, de la cuestión de las normas, y vaya, pues en sí con lo que la sociedad técnicamente comparte. Por eso en delitos, sobre todo en delitos que son delicados, se atiende mucho a tratar de llegar a esa parte personal o de tratar de llegar a esa parte emocional de la autoridad. Y lo vamos a ver cuando veamos este ejemplo. Vamos a abrir este de este lado. A ver si esa apertura de acá. Ahí está. Vale. Tenemos varias, o tenemos diversas reglas que de alguna manera nos pueden ayudar para saber si dentro del alegato de apertura estamos siendo o estamos argumentando de una manera correcta o no. Para eso yo les recomiendo esto. Ustedes, después del ejemplo, ahorita para el miércoles no, porque obviamente nos hace falta ver algunos elementos y nos hace ver pues, lo más importante, ¿no? El ejemplo. Pero para la siguiente semana, ustedes van a elegir un asunto hipotético o real y van a generar precisamente un alegato de apertura, ¿sí? Porque recordemos que en esta materia, en este parcial, no tenemos ninguna actividad extra. Entonces aquí pues todo prácticamente lo vamos a basar mucho en las últimas tareas que van a entregar. Estas ciertas reglas las pueden visualizar, es el test del testigo, el test de verificación y el test de relación o también conocido como el test de unión. Estos tres test o estas tres pruebas funcionan como regla, ¿no? O funcionan como guía de alguna manera para saber qué tan subjetivos estamos siendo o qué tanto no. El primero de ellos como estrategia, digo, y esto si llevan la materia que ustedes también la llevan como ejecutivo, lo van a ver con mucho más calma, porque es parte de, cuando vean preparación a juicio oral, ahí se ven muchas técnicas, ¿no? Como las técnicas de poder formular. A grosso modo, en el caso del test del testigo, pues acá para empezar debemos de tener mucho cuidado para saber si nuestro testigo puede hablar o no sobre los hechos. Porque si yo dentro de mi alegato de apertura digo, no, pues como lo va a demostrar el testigo Pedro Pérez, y a la mera hora yo sé que el testigo ni va a pasar, híjole, va a ser un problema. Porque entonces si yo los incluyo, yo los incluyo en el alegato de apertura y no pueden participar, pues desde ese momento yo ya estaría argumentando de una manera subjetiva, porque estoy contando con alguien que claramente no me va a poder reforzar mi alegato de apertura. El testigo tiene que declarar sobre los hechos que le constan. Eso también siempre hay que tenerlo bien clarísimo. Sobre los hechos que tienen, en el caso de los peritos expertos, pues claramente sobre su área de expertise. Esto es bien importante porque muchas veces creemos o nos imaginamos que el hecho de que yo prepare mis testigos es que yo los seleccione, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo les haga creer ciertas cosas, ¿no? Que no, tú no vas a decir esto, tú vas a decir esto y esto y esto porque así son mis conclusiones y porque así es lo que me sirve. No se puede leccionar al testigo. Porque son puntos claros, ya vimos hace un ratito en otra materia, ¿no? Como un testigo pues puede ser una pieza clave, pero también puede ser una pieza que me puede someter a muchas contrariedades. Entonces aquí tengan mucho cuidado, traten de guiar a sus testigos o a sus peritos, pero claramente sin aleccionarlos. Constaten que el testigo que van a presentar es un testigo que realmente declare sobre lo que le consta y que no sea cuestión o información falaz. Si al hablar sobre los medios de prueba dentro del alegato de apertura, yo meto alguna conclusión que esté clarísimamente que mi testigo no va a poder afirmar en el caso de las pruebas testimoniales, aguas, porque entonces deja de ser objetivo. Estaría haciendo desde el alegato de apertura la cuestión subjetiva. Y es bien importante, muchachos, porque la realidad es que los alegatos de apertura son como el impacto, ¿me explico? Pues es como la introductoria que pone a la autoridad, a la contraparte, a todos en contexto.
y es bien padre de manera, digamos que de manera personal o de manera ya presencial, es muy importante la calidad o lo que nos puede aportar un alegato de apertura. Entonces hay que tener mucho cuidado. A ver, si yo digo, mi testigo Pedro Pérez va a decir tal cosa y él va a afirmar que vio, que hizo, que dio, etcétera, y más adelante mi testigo habla de todo menos de eso porque eso no le consta, ahí desde el primer momento yo ya estaría cayendo en una deficiencia. Entonces ahí nos puede salir contraproducente. Debe de ir todo concatenado, todo debe de ir de la mano. Imagínense, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sucedería si en este alegato de apertura que ustedes hacen, el abogado dice, bueno, pues mi testigo Pedro Pérez va a declarar que el imputado es una persona alcohólica? Y cuando van y interrogan, cuando llega el turno de ese testigo y le preguntan, el testigo dice, pues no sé, no que yo sepa, yo solamente lo vi esa noche que venía alcoholizado. Ahí ya tenemos un problema, porque entonces claramente estaríamos haciendo una promesa que no estamos pudiendo cumplir. Y eso lo que genera con nuestro alegato de apertura y todas las cuestiones subsecuentes es que entonces nuestra palabra y claramente inclusive hasta el testimonio, pues empieza a carecer de credibilidad. Y esto pues claramente genera una molestia o genera inclusive una pérdida dentro de lo que se va trabajando. Porque imagínense si tan solo desde el inicio ya estamos contrariándonos, pues ahí tendríamos un problema todavía más grande. Si la persona, en este caso el abogado, mete una conclusión en el alegato de apertura, si el testigo no puede generar o no puede afirmar la conclusión a la que llegue el abogado acerca de lo que acabamos de comentar hace un momento, pues ¿cómo está? ¿Qué es lo que va a suceder? O si éste lo pide o el testigo lo hace, se estaría forzando el testimonio. Y se ve mucho, lo vamos a ver más adelante en interrogatorios y contrainterrogatorios. Porque en la materia penal los interrogatorios y contrainterrogatorios se tratan de una manera distinta, o sea, como que hay mucho más cuestión de manera presencial. Entonces ahí, pues los interrogatorios se vuelven un arma muy buena por un lado, pero por otro lado también un mecanismo de ataque muy fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Si yo me comprometo a que mi testigo va a decir algo y no lo dice, y yo se lo tengo que preguntar o yo tengo que tratar de sacarle el testimonio, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Pues en ese momento lo estaríamos forzando. Y eso pues todavía, si de por sí ya no había credibilidad, pues ahora muchísimo menos va a haber credibilidad. Y lo peor es que la contraparte va a ver esos puntos flacos, esas contradicciones, esas fallas, y es precisamente lo que se va a encargar de atacar. Si el litigante incluye esa conclusión como la acabamos de ver en nuestro alegato, pues claramente inclusive ya estaríamos hablando hasta una argumentación inapropiada. Entonces ya llevaron técnicas de litigación oral o algo así, pues ya saben a qué nos referimos con argumentación inapropiada. Este es el primer test, ¿no? El test que va mucho va mucho de la mano con el papel del testigo, el papel que puede jugar el testigo para nuestro alegato de apertura. Posteriormente tenemos el segundo test. El segundo test es un test que se denomina de verificación. ¿A qué se refiere ese tipo de prueba? A que los hechos que yo voy a manejar dentro de mi alegato de apertura, que claramente los estoy sacando de mi teoría del caso, sí se pueden verificar a través del juicio, ¿sí? No solamente porque yo me haya sacado cosas de la manga, no, si yo lo estoy haciendo, yo sé que mis palabras y mis argumentos se pueden someter a verificación porque ahí están las pruebas, porque ahí están los documentos, porque ahí están los testigos, porque ahí están los peritos. Sí me puedo someter a una verificación porque mi información es real. Entonces, si yo voy a sacar o voy a aseverar algo en mi alegato de apertura, tengo que constatar que precisamente tenemos una cuestión de comprobar. Sí se puede comprobar.
Y el último que tenemos nosotros es el siguiente test. Vamos a bajar un poquito. ¿Qué es el test denominado de relación o el test denominado de unión? Este test se refiere a que lo que yo estoy expresando en mi alegato de apertura debe de tener una situación de valorización independiente. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando lo mencione no necesito relacionarlo con alguna otra explicación extra o con algún complemento que yo deba de realizar. Porque en dado caso que esto llegase a pasar, que yo sí necesite mencionar algo, cuando genere un hecho, cuando comente un hecho en mi alegato, entonces ahí estaríamos ante una cuestión retórica y entonces pues ya estaríamos cayendo en un argumentativo. Y sabemos que los hechos pues, tendríamos que explicarlos entonces de una manera cronológica, que deben de ser coherentes, que deben de tener relación entre sí, etc. Si el abogado explica esa interrelación igualmente, como pasó con el testigo, lo hace de manera forzada o lo hace a partir de algo que se imagina o que cree o que él piensa de manera personal, entonces es muy lógico y ahí estaríamos sobre la parte de que no estamos siendo objetivos. Y entonces ahí sí se tendría que someter a generar, pues claramente nuestra revisión del caso. Y eso pues obviamente cae o recae más bien en generar pues dudas o de cuestionar inclusive la credibilidad por parte de los presentes, específicamente pues de la autoridad. Y eso sí nos sometería como a un problema. Ahora déjenme, voy a cerrar esta para irnos a otra. Ahora déjenme ver si lo puedo mirar. Para que podamos ver un poquito acerca del test de unión. ¿A ella les aparece? No, profesora, aún no. Ah, caray. Yo creo que tengo que cerrar y volver a abrir para que aparezca. Bueno. Ahí está. Ahí está. En su pantalla precisamente también nos habla de lo que es el test de relación o el test de unión. Cabe mucho mencionar, sobre todo cuando apenas se inicia, que no es sencillo poder distinguir la parte de que yo estoy argumentando objetivamente y yo estoy argumentando subjetivamente, o inclusive de notarlo en los demás. Hay en algunos casos que sí es muy visible, que sí es muy habitual, pero hay algunos casos en los que no, y no se cree. Entonces, por eso decimos que sí se trata de explicar cómo podemos llegar a ciertas conclusiones, entonces estaríamos agregando o estaríamos argumentando subjetivamente, ¿sí? Si yo tengo que estar explica y explica para que ustedes lleguen a aterrizar cierta cosa, entonces ahí tenemos una argumentación subjetiva. Ahorita vamos a ver, miren, vamos a encontrar algunas estrategias que son muy útiles y que les puedo decir que son muy recomendables para que podamos generar un alegato de apertura. Técnicamente, ahora se los voy a mostrar para que más o menos la vean. La operación o digamos que de cajón la estructura que debe de contener un alegato de apertura es esta que ustedes están viendo en su pantalla. Primero debe de contener un tema o un lema, posteriormente deben de contener los hechos, el relato sucinto de los hechos, aunándolos con este tercer punto, que son los mecanismos o que son los medios de prueba.
Posteriormente tenemos el fundamento jurídico, que quiere decir, pues obviamente lo que queremos probar, o en su defecto, ¿por qué no? Lo que queremos desacreditar. Y al final de eso, pues vamos a tener la parte de la conclusión. Ahora vamos a ver las estrategias. A ver. La primera estrategia que tenemos es decidirnos qué hechos son fundamentales. Nosotros, tanto del lado del Ministerio Público o en el lado de la defensa, como generalmente nosotros vamos a trabajar, tenemos que ver, ya conocemos el asunto de pies a cabeza, ya tenemos bien delimitada la cuestión de qué son la parte de los hechos. Bueno, pues ahora solamente voy a enfocarme, voy a seleccionar los hechos que son realmente fundamentales. De ahí, pues tenemos que encontrar un tema que de alguna manera, y lo van a ver en el ejemplo que les voy a poner, un tema que realmente nos cause impacto, o sea, que realmente nos, como autoridad y como tribunal, pues que no solamente nos impresione, sino que de alguna forma nos convence, ¿no? Nos empieza a generar convicción. De ahí tenemos que hacer una lista que tenga, que deba de tener el tema y los hechos. Si bien es cierto, nosotros en los alegatos de apertura vamos a recalcar lo mejor y lo más bonito de todo, algo bien cierto que tenemos que tener en cuenta es que debemos de tomar una lista, no solamente de lo bueno, no solamente de los hechos buenos, sino claramente también de los hechos malos. ¿Por qué de los hechos malos? Pues porque al final de cuentas eso me va a ayudar a denotar cuáles pueden ser mis puntos débiles, cuáles pueden ser mis puntos que pueden atacar. Y los buenos, pues porque son a los que les vamos a tomar partido. Cuando la persona que está diseñando, en este caso el Ministerio Público o la defensa, empiezan a hacer o a relatar la historia, deben de resaltar los hechos que generalmente causen impacto. ¿Cuál es la recomendación? Que siempre lo fuerte, y esto no solamente es para alegatos, eso se lo recomiendo en general. En cualquier cosa que ustedes hagan, en una exposición, en una presentación, en una disertación, en lo que sea, siempre traten de que sus fortalezas vayan al principio y al final. ¿Qué quiere decir? Que abramos fuerte y cerremos fuerte, ¿sí? Y las debilidades tratemos de ponerlas en el medio, ¿sí? Porque a veces pueden ser más imperceptibles a que si lo hacemos al principio o al final. ¿Por qué? Porque al principio generalmente la mayoría pone atención, ¿no? Entonces andan como muy atentos. Ya con el paso del desarrollo, pues a veces sí vamos como medio plagiando la atención, ¿sí? O nos vamos distrayendo, van pasando muchas cosas. Y al final, ¿qué sucede? Pues como ya vemos que va a cerrar, ¿no? Que ya va a acabar, que ya vamos a terminar, volvemos a colocar una cuestión de atención. Entonces, por eso de ahí que se recomiende que las fortalezas vayan al principio y las fortalezas vayan al final. Y si hay alguna debilidad, porque también hay que ser muy honestos, pues tratemos de que la vayamos ahí como sobrellevando dentro de nuestro medio, ¿no? De la parte media de la legata. Algo bien importante. Cuando comencemos el alegato de apertura, cuando empecemos el alegato de apertura, hay que intentar que sea no solamente con palabras, sino que realmente sean ideas con lo que empecemos, ¿no? Ideas completas, eso es bien importante. Siguiente, les digo que lo van a visualizar también, hay que memorizar. Yo sé que, bueno, a veces ya se van a dar cuenta, hay alegatos de 10, hay alegatos de 15 minutos, hay alegatos de 7 minutos. Yo sé que a veces pues no se los memorizan, pero por lo menos es importante que memoricemos el comienzo y que memoricemos el final. O sea, que memoricemos el tema y memoricemos la conclusión. Por la misma razón que el anterior, porque en el caso de que yo genere un buen inicio, cuando yo mencione, cuando yo diga el tema, de una manera segura, de una manera firme, con un tono de voz adecuada, etcétera, pues
va a pasar lo mismo en la conclusión, ¿están de acuerdo? Sí, ayuda, le da como mucha situación de realce al abogado tener esa parte, ¿no? También hay que ser muy honestos. Si por alguna razón el abogado está nervioso, no recuerda algunas cosas de su teoría del caso, etcétera, el efecto de los nervios al olvido puede pegar bastante, ¿sí? Pero si yo ya inicié fuerte, aunque en el Inter pueda tener ahí como algún olvido, como algún detalle, no importa, eso puede inclusive minimizar el impacto ante los jueces, ¿sí? Entonces ahí ya dependería de la situación de cómo la podamos generar. Otra sugerencia, la cuestión de los audiovisuales. Sí se tiene permitido utilizar audiovisuales y si con eso nos sentimos más seguros o nos tenemos más en esa parte de desarrollo, se puede generar. ¿Qué les puedo decir? Yo sería de la idea que en los alegatos de apertura un audiovisual fuese, pero como para una cuestión de impacto, ¿eh? No crean que se van a poner una diapositiva para leer su alegato de apertura, no. Un audiovisual, no sé, que contenga alguna imagen o que contenga alguna cuestión así, bueno, eso sí se puede utilizar, porque al final nos serviría como para dar impacto, ¿no? Para que el alegato de apertura fuera más impactante. Poner énfasis, esto también es muy recomendable. Hay que tratar de poner énfasis en las pruebas, pero no en todas las pruebas. Tratemos de ser más enfáticos en las pruebas que signifiquen, ¿no? En las pruebas que tengan peso, esas que sean las primordiales o que sean las más importantes. Posteriormente tenemos la parte de tomar en cuenta los hechos memorables para elaborar el tema. ¿Cuáles son los hechos memorables? Pues claramente aquellos que nos sirven de alguna manera para poder recobrar o para poder retomar el tema que estamos visualizando en ese momento. Uno, dos, tres. No seas malita, Jessy, ¿le puedes dar lectura a los 3 puntos que vienen, por favor, seguidos? Sí, profesora, dice, es importante que mantenga un contacto visual con el tribunal. Varíe el tono de su voz y desarrolle más su lenguaje corporal al momento de relatar los hechos que usted desea enfatizar. Haga una frase o un tema por cada prueba, a fin de causar más impacto. De ser posible, no objete en el alegato de apertura, no es bien visto en la audiencia. Utilice las objeciones. Es que lo tapo un recuadrito donde marcó. Ay, perdón, sí, a ver, ahí. Sí, ya. Dice, de ser posible, no objete en el alegato de apertura, no es bien visto en la audiencia. Utilice las objeciones de manera estratégica. Si objeta de manera excesiva, pierde credibilidad. Ok, perfecto, muy bien, gracias, Jessy. Efectivamente, yo creo que el primero es en todo. Siempre el contacto visual que se pueda mantener con el tribunal es bien importante porque eso refleja mucho la cuestión de la seguridad. Hay muchos que generalmente son de ver como para arriba, para abajo, para donde sea, menos el tribunal. No, y recuerden que el alegato lo estamos versando para darlos a enterar a ellos. Por eso lo normal y lo regular, pues es que se tenga contacto visual. Da mucha seguridad y da mucha certeza. En el caso del tono de voz también llega a pasar, y fíjense que yo lo vi ahorita que estuvimos en sala de juicio oral haciendo práctica con una universidad, nos dimos cuenta de eso, fíjense, cómo puede llegar a ser la situación que, tantito por los nervios, ¿verdad? Pero aparte de eso, tienden a tener voces bajitas, ¿verdad? Y eso en un tribunal se vuelve un problema. Entonces hay que cuidar mucho la cuestión de la voz en cuestión de volumen, en tono y en forma, porque si yo también mantengo un mismo tono de voz, el mismo todo el tiempo, hay voces que son muy suaves, pero pues que más allá de hacerme poner atención, me hacen que me duerma. Y eso es contraproducente, sobre todo ya en estos menesteres. Hay que regular, ¿no? Tratar de que en el caso de cuestiones de impacto, pues se eleve, ¿no? El tono de la voz, de que desarrollemos la parte del tono de la voz, porque de por sí hay personas que hablan muy despacio, bueno, muy bajito, ¿no? Y esto acá pues no nos va a servir. Algo bien importante, el lenguaje corporal.
siempre es un excelente mecanismo y es una excelente herramienta para poder llamar la atención, pero también para darnos más visualización, ¿sí? No tenemos una restricción, no hay una restricción que nos diga que nosotros tenemos que estar sentados forzosamente. Si yo me quiero parar, por eso hay muchos abogados que el interrogatorio lo hacen de pie, pues porque sí, hay una mayor seguridad, porque hay un mayor impacto y porque inclusive se impacta a la persona que tenemos enfrente, ¿no? En este caso un testigo, por poner un ejemplo. Pero también se puede hacer sentados. El hecho de que yo estoy sentado no quiere decir que no puedo tener ni contacto visual, que no puedo tener tono de voz, que no puedo generar lenguaje corporal. Sí se puede. Y eso es muy importante porque nos ayuda a enfatizar y a mantener la atención de las personas, ¿sí? También nos dice la parte de la frase, de que tratemos de darle énfasis, de darle impacto a cada frase importante que vayamos diciendo o a cada prueba que vayamos enunciando, tratemos de darle precisamente ese mismo énfasis, traten de mandarlo así. ¿Por qué? Pues porque eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Nos ayuda bastante. Posteriormente, dentro de lo que leyó su compañera Jessie, nos habla que de ser posible no se objete el alegato de apertura. Eso, híjole, yo les recomendaría que de ser posible, no de ser posible, que más bien no objeten el alegato de apertura, porque el alegato de apertura solamente es un desarrollo, solamente es digamos que un relato de hechos prácticamente. Entonces, ¿cómo vamos a objetar algo que todavía ni siquiera está en contrariedad? ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener como ese cuidado. No, porque obviamente el estar interrumpiendo y el estar se ve inclusive hasta como una falta de respeto. Entonces, no está tan bien visto. Y no solamente ahí, inclusive, también cuando llegamos a interrogatorio vamos a ver también un poquito de esa parte. Las objeciones también son una herramienta, pero son una herramienta que se debe de utilizar de forma estratégica. Porque si lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, hay abogados que luego ni siquiera dejan terminar, ¿eh? O sea, ni siquiera dejan terminar a la persona que realice su pregunta, eh, y de momento empiezan a objetar. Y todavía no le dan el sí o el sí no, y todavía empiezan a objetar, ¿no? Eso digo, la realidad es que más que ser bueno y decir, ay, el abogado está muy presente en todo, es muy atento, no, la realidad es que llega un momento en que llega a ser tan insidioso que inclusive por parte de la autoridad pues llega a perder la credibilidad, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos esa característica, por mencionarlo de alguna forma. De ahí otra recomendación importante, y ahí lo vamos a dejar, y ya lo vamos a retomar el día miércoles junto con el ejemplo, es que nos dice que cuando tengamos, ¿no? Un problema, cuando no tengamos certeza como tal, tratemos de utilizar preguntas en el alegato de apertura. Fíjense, el alegato de apertura no solamente es un relato, sino que en muchas de las ocasiones, por estrategia, muchos hacen preguntas dentro del alegato. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque también nos ayuda a mantener un relato dinámico, ¿no? Cuando lo estamos presentando. Y además de todo, pues nos permite enfatizar, ¿no? Los elementos clave. Claramente, digo, no es tan recomendable ciertas preguntas o que las preguntas sean utilizadas como de manera muy recurrente, ¿no? Porque entonces ahí sí dirían, es como una clase. Una cosa es que yo les diga, a ver qué opinas de tal, o a ver dime qué es esto. Sí, pero ¿qué pasaría si yo toda la clase les estuviera preguntando? Pues entonces diríamos que la que no sabe soy yo y por eso los estoy utilizando a ustedes. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Por eso las preguntas deben de ser también muy medidas. Y tratemos de que las preguntas no sean en hechos que puedan atentar contra alguna cuestión de controversia, porque si no, inclusive se pueden llegar a tomar como argumentativas o como argumentos subjetivos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en esa parte. Se ve mucho en delitos de alto impacto, ejemplo en feminicidio, ¿no? O digan ustedes, las mujeres no tienen derecho a transitar libremente por la calle, ¿no? Ya, continúan. O sea, no es que tengan literalmente que estar preguntando como al quórum, como a la audiencia, toda la situación, ¿sí? Miren, vamos a ver la última, porque bueno, ya para no dejar volando ese tema.
No podemos repetir en demasiadas ocasiones o hacer alusión o a las mismas pruebas o al mismo derecho o a los mismos hechos. Si bien es cierto el ser repetitivo nos puede dejar como una parte persuasiva, puede llegar a una parte del convencer, puede hacernos darle énfasis al argumento, eso es cierto, pero también si lo hacemos demasiadas veces en el mismo alegato, entonces ya ahí ya la autoridad puede decir, es objetivo. Porque entonces ya de tanto que me lo repite quiere decir que más allá de convencerme, o sea, no tiene otra cosa que decir. Entonces tratemos de que si repetimos algún hecho, algún derecho o algún medio de prueba, sea pocas veces, ¿no? Hay unos que sí son inevitables y que sí hay que repetirlos, pero no todos, ¿sí? Porque si no caemos en esta situación. Ya de ahí, miren, esta es la estructura que les comenté hace un ratito, y bueno, pues ya nada más la siguiente clase vamos a aterrizar un poquito de cómo se genera o de qué podemos hacer nosotros en la cuestión de nuestro alegato. Cómo lo podemos alegar, inclusive les voy a mostrar primero escrito una parte y posteriormente pues nos vamos a digamos que a una parte visual para que lo podamos tener más claro. De hecho, déjenme ver. No, sí lo vemos el día miércoles para que lo podamos aterrizar ahí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, profesora, ninguna. Ninguna, perfecto. Entonces, si no tienen dudas o preguntas, pues entonces ya los voy a dejar salir y nos estaríamos escuchando entonces el día miércoles. Ahorita no tenemos tarea de aquí al miércoles. Ya nada más déjenme revisar cómo vamos en tareas y ya de miércoles para lunes y todavía les voy a dejar una tarea más. ¿Sale? Bueno, pues cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho.